Esta tarde tenemos la videoconferencia denominada La simbología como base de la comprensión de los principios iniciáticos. Los símbolos estuvieron siempre de moda y fueron ciertamente una de las primeras expresiones humanas. Por ejemplo, un matemático solo se preocupa de la posibilidad de simbolizar las cosas. Sus entidades no son referencias, sino conceptos. Desde el símbolo del desierto en la vida del pueblo hebreo hasta el arqueómetro como instrumento del canon del arte antiguo, aplicable a los antiguos templos de las sabias civilizaciones preperuanas, un panorama de enseñanza imparcial hace que se opere una transformación en la manera de ver las cosas. El hecho más sorprendente, a propósito de la incoherencia de la razón humana, es aceptar por una parte ciertos símbolos como científicos, por ejemplo los convencionalismos matemáticos, y por otra parte rechazar inmediatamente todos los razonamientos sobre el simbolismo. Para el desarrollo de este tema, tenemos a nuestro distinguido expositor que nos acompaña esta tarde. Él es el doctor Salomón Chamoch Malave desde México. Es doctor en Filosofía de la Ciencia por el Instituto de Investigaciones Científicas de la UNAM, dedicado a estudios sobre filosofía, historia, antropología y sociología de la alimentación, estudios sobre la filosofía e historia de la trascendencia del pueblo de Israel. Además, dentro de su experiencia laboral, él es socio fundador de la empresa Alimentos Esenciales para la Humanidad, Sociedad Anónima, expositor y orador en diversos foros internacionales, como los Congresos Mundiales para el Talento de la Niñez de la Fundación ELIC y los de las Juventudes Científicas de la Fundación FIS. Representante legal en México de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, director del CEGEN, doctor David Juan Ferriz Olivares de la Ciudad de México, docente titular del Liceo de Síntesis, representante de la Delegación Mexicana de la Fundación FIS, Central Científica, gerente de Naturlandia, Instituto de Investigación en Naturismo y Vegetarianismo. Muy bien. Antes de iniciar, quisiéramos indicarles a todos ustedes, nuestros participantes en las redes sociales, que durante este desarrollo de la exposición puedan escribir, por favor, sus preguntas en los comentarios y nosotros, en este caso, vamos a transmitirle a nuestro expositor. Bueno, ahora sí, buenas tardes, doctor Salomón Chamoch. Le dejamos en uso de la palabra. Muchas gracias, querida Belén. Muchos saludos a la ciudad de Trujillo y a todas las sedes de estudios generales de Perú. Especialmente agradecemos a la directiva de este Centro de Estudios Generales allá en Perú, también a la directiva de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, y en especial quiero también agradecer a nuestros maestros, a la venerable maestra Marianilda Serfar Bulú y al venerable maestro José Miguel Esborrón de Andrade, por esta oportunidad para compartir con ustedes este tema tan importante en la vida iniciática y que, bueno, pues queremos compartir con ustedes en esta tarde. Así que, bueno, pues vamos a comenzar nuestra charla y justamente el título es la simbología, como ya lo presentaba Belén, la simbología como base de la comprensión de los principios iniciáticos. Bueno, pues lo primero para comenzar justamente es este paramita, esta frase de gran trascendencia del doctor Serge Renaud de la Ferrière, que dice: el que entienda la simbología comprenderá la verdad. Y bueno, pues realmente aquí el sublime maestre, el doctor Serge Renaud de la Ferrière, es muy claro. Y pues todos los seres humanos buscamos esa comprensión de la verdad. De hecho, en la iniciación decimos que no somos poseedores de la verdad, sino más bien somos buscadores de ella. Y buscarla implica también esa comprensión, esa integración con la verdad. Y uno de los fundamentos para llegar a esta verdad es a través de la simbología, es entender la simbología. Y bueno, pues fíjense que aquí también se encuentra este juego de dos verbos, primero entender y después comprender.
y que justamente la comprensión tiene una trascendencia, va más allá, mientras que el entender está más en la parte inmanente del ser, ya la comprensión trasciende. Pero lo interesante es que entonces la simbología es una herramienta muy importante para comprender la verdad. De hecho, los símbolos, que en apariencia son más simples, se sabe que guardan profundas verdades, una enseñanza muy especial y una tradición que respetar junto con lecciones que hay que extraer. Esto es del Libro Negro de la Francmasonería, una de las obras del doctor Serge Renaud de la Ferrière, y por lo tanto, pues hoy no solamente vamos a explicar, vamos a hacer un recorrido. Primero vamos a explicar la definición, vamos a tratar de dar una definición de símbolo, vamos a diferenciarlo de los signos, también vamos a hablar acerca de la iniciación, algunas bases, y después vamos a terminar con algunos ejemplos de símbolos que hemos escogido, muy representativos, y especialmente de esta época, de este mes de octubre, porque justamente el 18 de octubre, la iniciación mayor a nivel mundial, celebramos uno de los grandes eventos, de los más grandes eventos de la humanidad, que es el éxodo del saber de Aquarius, emprendido por el maestre del saber, el doctor David Juan Ferriz Olivares. Entonces, vamos a explicar todo esto, pero también antes de este libro maravilloso que se llama Disertaciones Filosóficas, que se encuentra en la colección de los propósitos psicológicos, el doctor de la Ferrière dice que no existe prácticamente ninguna razón para discutir sobre las palabras cuando se trata del espíritu que interviene para animar el pensamiento. Y esto es parte de lo que los símbolos nos permiten, del mundo que los símbolos nos abren, esta animación del pensamiento, en donde vamos mucho más allá de las propias representaciones, y vamos a explicar. Lo primero es que vamos a dar algunas pautas acerca de lo que es la iniciación, porque nuestra institución, la Fundación Magna Fraternitas Universalis, como una fundación cultural mundial de utilidad pública, pues es también una organización, una institución iniciática, y vamos a explicar un poquito acerca de esto porque, bueno, hablando acerca de la verdad, hablando acerca de esa búsqueda que emprendemos los seres humanos mientras estamos en este plano, en esta vida, pues en general a lo largo de la historia se ha buscado ese elixir de larga vida o esa piedra filosofal, lo que también se ha llamado el principio de la gran obra. En la Kabbalah, por ejemplo, se le llama el misterio de la Kabbalah, y que estos quedan al alcance únicamente de los iniciados, los cuales trabajan en varios planos con una conciencia transpersonal. Entonces, justamente a través del acercamiento a un movimiento como el nuestro, un movimiento de iniciación mayor, en donde se promueve la iniciación, pues permitimos este alcance a esto que es la gran obra o ese misterio de la vida, esa piedra filosofal que todos estamos invitados a descubrir. Por lo tanto, cuando estamos dentro del camino iniciático, uno de las herramientas que más se utiliza es el empleo de la simbología. Este empleo de la simbología en todos los sentidos, que tiene que ver con las relaciones de diferentes disciplinas del pensamiento humano, cuando éstas se van agrupando en una síntesis, porque vamos a ver que la simbología tiene mucho que ver con la síntesis, con la capacidad de unir elementos diversos, unir elementos que a veces no necesariamente se parecen o que inclusive a primera vista podrían ser hasta opuestos o contraponerse, pero cuando vamos más allá y cuando vemos verdaderamente, encontramos una complementariedad, encontramos un momento de encuentro, de conciliación,
y se llega a la síntesis, y que bueno, pues a través de esto se llega a conocer el principio de la verdad. Entonces, bueno, los maestros a lo largo de toda la historia, especialmente hablando de los verdaderos maestros, los que tienen el grado de gurú y más arriba, han utilizado el simbolismo científico, pero también el simbolismo religioso o el artístico inclusive, con el objetivo de colaborar, de ayudar, de ir llevando de la mano a sus discípulos en eso que se conoce como el esoterismo, que es el fundamento de la gran enseñanza. Y lo esotérico es aquello que no está revelado y que pasa al campo de lo exotérico justamente cuando se revela. En la iniciación mayor, uno de los objetivos es precisamente a través de un procedimiento que incluye mucho esfuerzo y mucha dedicación, es pasar de todos esos aspectos esotéricos a llevarlos al campo de lo exotérico en esta revelación, este encuentro. Y esto se hace a través de la hermenéutica, que es esta disciplina que proviene de Hermes Trismegisto y que también se relaciona con el patriarca Abraham en la cultura hebrea, que de hecho es muy interesante mencionar que tanto Abraham como Hermes y por otro lado Brahma en la escuela sánscrita, los tres tienen un juego de letras muy, muy interesantes de consonantes, que son la H, la R y la M, que las podemos poner en diferente orden, pero que tienen que ver con lo hermético. Y lo hermético mantiene justamente lo esotérico. Cuando nosotros quitamos este sello de hermeticidad a través de la práctica del simbolismo, entonces entramos es lo que se conoce como hermenéutica, esta capacidad para interpretar. Y el ser humano es un ser hermenéutico, es un ser que todo el tiempo debe estar interpretando. Interpretar significa darle sentido a las cosas, desde que nos levantamos y vemos el amanecer, o escuchamos el canto de un pájaro, o de pronto estamos con nuestros seres queridos o compartiendo cuando vamos en el transporte público. En fin, en todo es importante encontrar este sentido de vida que nos da la hermenéutica, la interpretación, y que tiene mucho que ver con el simbolismo, tal cual como lo explicaban estos grandes maestros que he comentado, Hermes, Abraham, Brahma, que probablemente inclusive hay hipótesis que probablemente hayan sido el mismo, ¿no? Y simplemente en las diferentes culturas tuvieron diferentes nombres, pero la esencia es la misma. Bueno, pues en los grandes mensajes, que es una de las grandes obras del maestre, el doctor Serreno de la Ferrier, menciona que todo atributo, toda imagen, todo ornamento animal, vegetal, mineral, gráfico, de colores, era en la prehistoria el eco convencional de un lenguaje secreto de doble sentido que solo los iniciados comprenden entre sí. Entonces, todo en la vida, todo lo que nos rodea, como aquí lo dice el sublime maestre, todo tiene precisamente este eco convencional de ese lenguaje secreto, y estamos obligados a descubrirlo, a emprender este camino para revelar estos misterios. Y bueno, pues dentro de la iniciación se va dando esta comprensión que nos otorga un mayor sentido de vida, una mayor visión. Y por eso es que en nuestra organización, en nuestra institución, dentro de los colegios iniciáticos, se estudian con mayor profundidad las razones esotéricas de los símbolos, o sea, los secretos que guardan los símbolos, y que una vez que se van revelando, entonces pierden esta característica de secreto y se van haciendo, digamos, del dominio de los seres que son capaces, que están listos para asir, para recibir, para realizar
esta información, este conocimiento y llevarlo a cabo en su vida. Y bueno, pues es la manifestación tanto de leyes universales como divinas que precisamente se dan a través del conocimiento y el estudio de los símbolos. Símbolo, pues los símbolos pueden ser, tienen una gran diversidad y vamos a definir qué es el símbolo y cómo se diferencia de los signos, pero un símbolo puede ser, cualquier signo inclusive puede llegar a ser símbolo. Los signos, por ejemplo, una simple cruz que podría ser un signo y que podría ser simplemente un signo de más, por ejemplo, en las matemáticas, o de multiplicación, ya sea de suma o de multiplicación en matemáticas, y que en ese sentido sería simplemente un signo. También, ahorita vamos a ver cómo se puede convertir en un símbolo, pero los símbolos van mucho más allá. Por ejemplo, pues la bandera es un símbolo de las diferentes patrias, las diferentes naciones que hay, o la paloma como un símbolo de la paz. Y vamos a ver que hay muchos, y de hecho hoy vamos a explicar algunos de ellos que están relacionados con la gran tradición iniciática. Pero entonces vamos a ver un poco qué entendemos por símbolo, porque es muy importante la comprensión. Y bueno, pues dentro de lo que es el diccionario de la Real Academia Española, se dan estas 5 acepciones de símbolo, en donde, bueno, pues en la primera tenemos un elemento, que esta es la más general, elemento u objeto material. Fíjense ustedes que por convención o asociación se considera representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición. Entonces, como los ejemplos que ponía, la bandera como símbolo de una patria, o la paloma el símbolo de la paz. Y claro, aquí hay una convención, hay una asociación, y lo que para aquí puede ser un símbolo, para otros es diferente. Aquí, por ejemplo, también podríamos ver que la cruz se ha vuelto también un símbolo, por ejemplo, cuando hablamos de la Cruz Roja, un símbolo de rescate, un símbolo de vida, un símbolo de salud, y que, bueno, pues en los diferentes países en el mundo tiene representaciones, ¿no? Porque en la mayoría de nuestros países pues lo vemos como la Cruz Roja, pero por ejemplo en los países árabes más bien es la media luna roja, o por ejemplo en Israel es la estrella de David roja, ¿no? Entonces las ambulancias en cada uno de estos lugares pues llevan otro signo, que a su vez este signo, que en unos lugares es una cruz, en otros es una estrella de David, o en otros es una media luna, tiene esta representación precisamente por la convención o la asociación que hay. Pero también los símbolos se pueden definir como esa forma expresiva que introduce en las artes figuraciones representativas de valores y conceptos. Esta acepción tiene más que ver con el arte, y utiliza la sugerencia o la asociación subliminal de las palabras o de los signos, porque los signos están contenidos en los símbolos, para producir emociones conscientes. También es importante en lingüística que los símbolos también se pueden definir como representaciones gráficas invariables de algún concepto de carácter científico o técnico, constituido por uno o más letras u otros signos que por lo general no son alfabetizables y que gozan de una difusión internacional, y que, bueno, a diferencia de las abreviaturas, no se escriben con punto pospuesto. Entonces, aquí hay algunos ejemplos en la pantalla, como los elementos de la tabla periódica en química, o kilómetro, euro, helio, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos que pueden hacer, pero también otra de las acepciones es en la numismática, cuando tenemos emblemas o figuras accesorias que se añaden al tipo en las monedas y en las medallas, los mismos timbres, y también el nombre, el símbolo también se utiliza como un nombre que servía para reconocer fuerzas como amigas o enemigas. Entonces, bueno, esto es lo que nos dice la RAE, la Real Academia Española, pero vamos a ir un poquito más allá, porque el doctor Serrano de la Ferrier, en este mismo propósito psicológico llamado Disertaciones Filosóficas, nos dice
una vez más, insistimos en que no se debe confundir los símbolos con los signos. ¿Sí? Esto es muy importante para efectos de esta charla porque principalmente hay que comprender toda la significación esotérica y el sentido invisible que tiene el símbolo, mientras que el signo va a estar siempre relacionado con la forma y es la pura forma como tal. El símbolo trasciende completamente la forma, va más allá. El símbolo, por lo tanto, por ejemplo, cuando hablamos de los signos, los usamos no solamente para indicar, sino también para representar ciertas cosas, ¿no? Pero el ser humano en general se ha servido de signos. Nuestras palabras, por ejemplo, generalmente son signos, pero no en el sentido de señal. Cuando se trata de determinadas cosas. Entonces, estos signos pueden sustituir cosas. Pero fíjense en algo muy importante que nos comenta el maestro doctor Serrano de la Ferrier. Cuando el signo deja desarrollar una expresión característica hacia el objeto in absentia, ¿sí? Lo que es llamado pensar en o referirse a, o sea, cuando nos vamos a aquello que no está ahí, entonces no es una sintonía con la cosa, sino que se trata de un símbolo. Como vemos acá, por ejemplo, en la imagen, que tenemos esta imagen del símbolo del Gran Arcano, que es un símbolo muy antiguo que se ha utilizado en la iniciación para comprender muchos de los secretos y que entonces aquí pues ya nos lleva a ese pensar en referirse a aquello que no está ahí. Entonces hay como una especie de ya no nada más con de conexión, no solo con la forma, sino que ya vamos mucho más allá hacia la esencia. Y por eso es que queremos hacer énfasis en otro de los grandes libros de la colección de los propósitos psicológicos del maestre doctor Serrano de la Ferrier, que se llama La sabiduría de Mahoma. En este libro, que es interesantísimo, se los recomiendo mucho, nos habla de la naturaleza triple del símbolo. Y el doctor de la Ferrier lo presenta justamente, y aquí bueno, yo no he visto una manera más clara y más simple de explicar la diferencia entre símbolo y signo, porque aquí precisamente en esta naturaleza triple del símbolo, vemos que cuando queremos definir al símbolo con todo lo que ya hemos dicho, el doctor Serrano de la Ferrier agrega y dice que el símbolo comporta una esencia. Lo primero es que comporta una esencia, esa esencia que es la que decíamos que va más allá, que no se ve, que aparentemente no está ahí, ¿sí? Pero además, después, en segundo plano, también tiene una forma, porque esa forma pues puede ser el signo, ¿sí? O puede ser la forma de esa paloma que decíamos o de la bandera. Y es una forma aparente. Pero el tercer elemento es aquello que une la esencia con la forma, a esta con aquella. Y entonces son tres elementos y esto tiene que ver con el cuerpo espiritual que todos tenemos, que es la esencia, nuestra esencia, pero también tiene que ver con el cuerpo físico, que es esa forma, y aquello que une, que es nuestro cuerpo astral, que es el que permite que se vincule nuestro ser espiritual, que puede estar encarnado en este cuerpo físico gracias a ese cuerpo astral que es como un pegamento, como una especie de vínculo que logra esta unión. Y de hecho el cuerpo astral tiene que ver con la emoción, es lo que nos mueve, precisamente nos da este movimiento. Y hay dos opciones en la vida: o nos movemos, o nos mueve el cuerpo, y eso no nos lleva a ningún lugar y vamos a acabar saliendo de este plano físico, o dejamos que nos mueva el espíritu.
Y claro, no puedo ahondar más en esto porque por cuestiones de tiempo y porque vine a hablar más que nada de los símbolos, pero sí quise poner este ejemplo tan importante para que podamos entender esta naturaleza triple del símbolo, que tiene que ver con la Trinidad que está presente en todas las cosas, y que entonces, así como en nuestro cuerpo tenemos un cuerpo físico, un cuerpo espiritual y un cuerpo astral que une a ambos, también para entender la diferencia entre símbolo y signo, entonces hablamos de esta naturaleza triple, y por lo tanto entonces los signos estarían integrados dentro del símbolo, ¿no? Los signos pertenecen al mundo de esta forma aparente, y mientras que el símbolo es todo, o sea, el símbolo incluye estos tres elementos. Y el doctor de la Ferrier, el maestro de la Ferrier, continúa diciendo: la significación lógica del símbolo coincide con su esencia ontológica. Por esencia ontológica nos referimos a esta esencia del ser del símbolo, o sea, lo que es, la esencia de la que viene. Entonces, la significación lógica siempre debe coincidir con esta esencia ontológica, y por lo tanto esta significación lógica tiene que ver entre la capacidad que tengamos para unir la forma con la esencia, ¿sí? Ese es uno de los principios fundamentales de la simbología, del estudio de la simbología. Y bueno, pues acá también tenemos una de las pinturas. El doctor Serrano de la Ferrier fue un incomparable pintor y nos dejó toda una colección pictórica. Y acá tenemos hablando de esta naturaleza triple del símbolo, los tres maestros que están acá, los tres maestres que están representados también y que tienen que ver con esta naturaleza triple. También es importante, y lo recomiendo mucho, porque bueno, pues esto obviamente lo aprendí del mismo maestro, el doctor Serrano de la Ferrier, en su libro Disertaciones Filosóficas, que hay que recurrir, y lo recomiendo, a Ernest Cassirer. Ernest Cassirer es quien abre el camino a la filosofía del simbolismo y en la modernidad, y bueno, pues recomendamos estudiarlo, pero algo que nos va a abrir muchas luces es considerar esta naturaleza triple del símbolo que hemos presentado. Entonces, el hecho es que encontramos por fin en nuestra época el verdadero sentido del simbolismo. O sea, se trata, en esta época que vivimos, que es la era de Acuario, esta era de investigaciones verdaderas, esta era universal de fraternidad, hay que encontrar el verdadero sentido del simbolismo, porque los símbolos siempre han estado de moda y fueron ciertamente una de las primeras expresiones de la humanidad, pero en un largo periodo, por ejemplo, del materialismo positivista, la idea simbólica permaneció un poco ignorada, ¿no? Y entonces esto es muy interesante, porque el doctor de la Ferrier dice que ahora estamos creando, a partir del estudio y de la percepción, de la visión que él nos da sobre los símbolos, estamos creando una nueva psicología basada sin duda en los principios de símbolos antiguos, pero, y esto es lo que vamos a ver ahorita para terminar esta charla, con una comprensión propia de la nueva era. Entonces, cualquier símbolo antiguo le vamos a poder dar esta comprensión propia de la nueva era, precisamente por esta peculiaridad del símbolo de tener una esencia. Y cuando hablamos de una esencia es porque trasciende el tiempo. Entonces no importa no importa qué tan antiguo sea el símbolo, la esencia trasciende, y lo vamos a llevar con esta forma aparente con la que lo vamos a representar. Vamos a poder lograr unir una con la otra para una comprensión propia de la nueva era. Y así que, bueno, pues el doctor de la Ferrier cita a otro, aparte de Cassirer, a Langer, también en su libro Disertaciones Filosóficas, que también lo recomiendo mucho que se hagan lecturas sobre él, porque Langer decía que el edificio del conocimiento humano, fíjense, cuando queremos construir un edificio, pero el edificio del conocimiento humano, este edificio se sostiene delante de nosotros, no como una colección de informes con determinado sentido, sino más bien como una estructura de hechos
que son símbolos y con leyes que son sus significaciones. O sea, fíjense qué interesante, y por eso lo cita el maestro en su libro Disertaciones Filosóficas, este edificio del conocimiento humano que tiene su estructura de hechos que son símbolos y leyes que son las significaciones de estos símbolos. Estamos obligados a encontrar esas significaciones y esas significaciones se van a convertir en leyes. Entonces, bueno, pues es realmente interesante lo que menciona Langer, ¿no? Y él continúa, el mismo Langer, diciendo que el hecho más sorprendente a propósito de la incoherencia que hay en la razón humana es aceptar por una parte ciertos símbolos como científicos, los convencionalismos matemáticos, por ejemplo, y por otra parte muchos, especialmente algunos científicos muy dogmáticos, que han rechazado inmediatamente todos los razonamientos sobre el simbolismo. Y entonces se presenta una especie de escepticismo que es por sí mismo una misma prueba de espíritu anticientífico. Y a veces rechazan muchos de los símbolos que no están dentro de esos convencionalismos de la matemática. Entonces es importante salir de abrir nuestra mente, tener una percepción más amplia para lograr una visión más incluyente. Es acostumbrarse, dice el doctor Serrano de la Ferrier en El retorno a la mística pura, es acostumbrarse a una expresión de síntesis, precisamente porque esto consiste en este conjunto de enseñanza, ¿no? O sea, cuando nosotros nos acostumbramos, como decíamos antes, a la síntesis y los símbolos representan esta síntesis, entonces vamos a tener una mayor facultad didáctica cuando hablamos de enseñanza, cuando hablamos de transmitir un mensaje, cuando hablamos de transmitir algo, es muy importante manejar la parte simbólica que nos va a llevar siempre a la síntesis de la mano. Y bueno, pues a lo largo de la historia han sido los yogis en todo el mundo, así como los cabalistas. De hecho, la yoga y la kabbalah son estos dos grandes pilares que sostienen la iniciación mayor, son las dos columnas, estos dos pilares, y tanto los yogis como los kabalistas son los que han trabajado más en la cuestión simbólica de la identificación cósmica y de la iniciación. Y en esto permanece específicamente la búsqueda del equilibrio. Fíjense, en el simbolismo encontramos esa búsqueda del equilibrio que hay entre el macrocosmo y el microcosmo. Y esta frase que, por ejemplo, proviene de varios textos sagrados, como el Kibalión o el Zohar, textos sagrados de otras eras, que si bien dicen como es arriba, es abajo, y entonces han sido los yogis y los cabalistas los que han buscado este equilibrio entre lo de abajo y lo de arriba, entre lo de arriba y lo de abajo, para justamente producir una pulsación universal mediante una reproducción del principio. Entonces lo que está abajo es como lo que está arriba, y de esta forma poder comprender un poco más acerca de nuestra vida, nuestra función, para qué venimos, para qué estamos aquí. Entonces, cuando se habla de que estamos hechos a imagen y semejanza, pues tiene que ver con este aspecto simbólico y con esta analogía de tratar de comprender más allá lo que nos trata de decir esta vida. Entonces, bueno, pues este símbolo que vemos ahí, que de hecho es otra representación del arqueómetro, que lo puse en mi página de portada, que no es el único misterioso en su género, sino que es la reproducción de otros que son tanto más profundos cuanto más se está apto para comprenderlos. Entonces, en los símbolos también se aplica esta máxima que dice que cuando el discípulo está listo, aparece el maestro. Entonces lo mismo pasa con los símbolos. No cualquiera los comprende. Para comprenderlos se necesita pasar por todo un proceso de realización, de transformación, un proceso que nos da la iniciación de autoconocimiento y de trascenderse uno mismo para llegar a la humanidad.
de someter nuestra voluntad a una voluntad superior, a un ideal superior, de que nuestra voluntad no sea nada más hacer lo que a mí me gusta y lo que yo quiero y lo que me motiva y lo que yo pienso, sino que nuestra voluntad se mueva también hacia lo que la humanidad necesita, hacia ese ideal superior que tenemos, por ejemplo, en la Magna Fraternitas Universalis, de reeducación de la humanidad. Y que, bueno, pues cuando sometemos nuestra voluntad a esa voluntad superior de nuestros maestros, de nuestros maestres, de esa misión del saber, entonces lo que logramos es hacer lo que se tiene que hacer. No importa si me gusta, si lo sé hacer o si estoy preparado o no, simplemente es la disposición, se necesita y entonces lo hago, estoy dispuesto. Y esta disposición nos va a llevar a comprender los símbolos. O sea, quiero decir con esto que los símbolos no se comprenden nada más porque sí, o no hay un curso en el que nos puedan decir, a ver, este curso es para comprender símbolos o esta charla es para comprender símbolos. No, la comprensión de los símbolos tiene que ver con la realización. Y este verbo realizar tiene que ver primero con realizar grandes obras para la humanidad, que esto que decíamos de someter nuestra voluntad a una voluntad superior, que implica realizar concretamente, pero después viene la realización, que es darnos cuenta de. Y esto nos va a llevar a comprender los símbolos verdaderamente. Entonces es, como decíamos, realizar en el sentido más amplio, a través del símbolo. Esto nos lo dice en La misión de los artistas, en el arte en la nueva era, el mismo doctor Serrano de la Ferrier, y como aquí lo vemos en inglés, que se puede ejemplificar muy bien, realize y realize con S y con Z, esta realización de grandes obras, pero también la realización de darnos cuenta de este acto conciencial, ¿no? Entonces, bueno, pues para terminar, voy a entrar con los ejemplos y escogí dos símbolos que, como les decía, son dos símbolos característicos de nuestra gran tradición iniciática que tienen que ver con el Éxodo. Les decía que el 18 de octubre es un día importantísimo, ya estamos muy cerca, es el día en el que el maestro del saber, el doctor David Juan Ferriz Olivares, emprende el Éxodo del saber. Emprende este éxodo del saber de Aquarius y precisamente como todos los éxodos representan la salida, el corte, el dejar algo. Y justamente esta salida es un patrón que se repite. Normalmente es salir al desierto. Y fíjense, esto lo tomé de una conferencia que dio nuestra querida Marisabel Parra en una conferencia del CEGEN hace un tiempo, que ella es bióloga, y ella decía, al escuchar la palabra desierto, nuestra mente suele imaginar un mar de arena, un sol implacable, y como únicos animales vemos a los camellos. De modo que para muchos de nosotros resultaría sorprendente conocer la cantidad de vida que se desarrolla en estos lugares. Surgen de forma casi mágica algunos mamíferos, aves, insectos, reptiles, pero el desierto también surge y se presenta ante el ser humano como la prueba, esa forma de tener ese ascesis para la vida verdadera y libre. Y justamente esto es lo que vamos a ver, porque el desierto es la tierra de la gran soledad. Y entonces le tememos al encuentro, porque el desierto representa ese encuentro con nosotros mismos. Entonces es difícil, y por eso ha sido el escenario de muchos éxodos como el de Moisés. Y dice el doctor de la Ferriera al propósito de este éxodo del desierto, dice, quien acogerá no más a los individuos, sino a los pueblos. No aquellos que están deseosos de orar, sino aquellos que están ávidos de vivir. Esto está en el misterio de Israel, que es otro propósito psicológico interesantísimo. Y también, cuando se finalizó el éxodo a través del desierto, Moisés contempló esta tierra prometida y vio que manaba leche y miel. Entonces, queda en cada uno de nosotros, cuando descubrimos el símbolo del desierto, cuando descubrimos su significado verdadero, la leche y la miel
representan esta superación de la materia. La leche y la miel tienen que ver con la vocación al servicio. La leche y la miel son la liberación, la expresión del conocimiento. La leche y la miel dan la energía para evolucionar, para llevarnos a una tierra nueva, a una tierra prometida, a una tierra de paz, que solamente a través del paso por el desierto es que se logra llegar a esta tierra de leche y miel. Entonces, hablando para terminar esto del desierto, este es un gran símbolo que permanece en la vida del pueblo judío, dice el doctor de la Ferrier. Aquí, aún la interpretación se hace tanto por la letra como por el espíritu de la letra. Y dice: alrededor de ese desierto, en el cual avanza un pueblo diferente a los otros, hacia una tierra distinta a las otras, como alrededor de un eje central, fíjense, se desarrolla un universo. Hoy en día estamos desarrollando este universo después del éxodo del saber de Acuarios, así como se desarrolló ese universo después del éxodo de Moisés, del éxodo de Pablo, de Pitágoras. Gracias a ese paso por el desierto logramos desarrollar ese universo. Y voy a terminar ya prácticamente, pero voy a pasar a otro símbolo importantísimo que también me apasiona, que es el símbolo del pan. Porque el pan también tiene toda una cuestión interesantísima en cuanto el pan, pues por un lado esa parte de la forma, pues todos lo conocemos porque hemos comido pan, diferentes tipos de panes, pan de maíz en América, pan de trigo en Europa, pan de arroz en el Oriente, pero el pan siempre está presente, pero más allá de esa forma aparente, pues tiene también una esencia y tiene también lo que une esta esencia con la forma. Y bueno, pues el pan como tal, ya decíamos, pues en cada país se tiene un tipo de pan y son la mezcla de cereales, sal y agua, y normalmente suele contener levaduras para que fermente la masa y así sea más esponjosa y tierna. Cuando le adicionan levadura, entonces justamente se provoca la fermentación y esta masa genera esta expansión, ¿no? Esto que le da al pan que conocemos. Y bueno, pues también se sabe desde la historia que siempre hubo elaboraciones muy primitivas de pan que no necesariamente llevaban levadura, y por lo tanto era un pan que solo se dejaba secar al sol, y eran panes planos muy populares en algunas culturas y que probablemente estos sean los más antiguos, es decir, la levadura se relaciona con algo más reciente. Aquí vemos, por ejemplo, el pan ácimo, que es el que representa el pan de los hebreos, que es un pan prácticamente sin levadura, y un pan normal como el que conocemos en la actualidad, leudado, ¿no? Entonces, el pan ha sido siempre importante en la alimentación humana y como sinónimo de alimento para muchas culturas, participa en muchos rituales religiosos. Por ejemplo, lo que decíamos de la matzá en la Pascua judía, o por ejemplo, la misma hostia en la Eucaristía cristiana, que tiene que ver con ese rito de bienvenida de los pueblos, que también, por ejemplo, en los eslavos, que involucra el pan y la sal. Entonces pertenece a muchos rituales, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la tradición hebraica, para poder explicar un poco más sobre este símbolo, ¿no? La celebración se realiza en torno a la mesa familiar. Sobre el mantel se ponen estos panes ácimos, sin levadura, cubiertos por una servilleta, y se pone un platillo simbólico con manjares simbólicos, o sea, los alimentos también tienen un simbolismo muy importante. Y en ese sentido, el símbolo de la Pascua es bien el pan de la libertad. Entonces, el pan representa la libertad, y aquí podemos ver que en hebreo pan se dice lejem, que empieza con la letra lamed, y la letra lamed es la L con la que también empieza libertad en español, que es la 12ª letra del alfabeto hebreo, y ahí toma toda su significación, porque es la inicial de la palabra lejem y de la libertad, ¿no? Entonces, inclusive tiene que ver con este arcano del suspendido, en donde invita al ser humano a aprender a través de la asociación de ideas para encontrar esa libertad. Y por eso es el pan de la libertad. Y entonces, por eso decimos que si el éxodo no hubiera tenido lugar
y los éxodos son esa señal del doble sello de la imperiosa voluntad divina y de la participación consentida y además consciente de los hombres. Fíjense, el destino histórico de la humanidad habría seguido otro curso totalmente diferente, porque en sus mismas raíces entonces no habríamos tenido esa redención que en hebreo se dice Geulah, que nos dio la salida de Egipto y la salida ahora de los lugares deformados en este éxodo del saber de Acuarios. Entonces, hoy en día, y cito aquí a Isabel Allende, porque ya todos estamos en edad, y los invito a través de esta charla, a tirar por la borda todos aquellos sentimientos que no sirven para nada y quedarnos solo con aquellos que nos ayudan a vivir. Esto es lo que nos dan los éxodos y esto es lo que nos da el paso por el desierto y también el pan de la libertad. Y por eso decimos, ni mis padres ni yo, ni mis niños seríamos libres. Seríamos aún y para siempre esclavos, dice el judío en la noche de la Pascua. Así que, inversamente, la puerta que ha sido abierta por el éxodo no puede cerrarse más. Somos libres de una libertad eterna. Y termino con que el asunto aquí no es creer en un Dios llamado God, Alá, Bhagavan, Elohim, etc., sino más bien de lo que se trata a través de esta simbología es establecer, más allá de los conceptos fraseológicos, un lazo verdadero entre los hombres, el individuo y este principio superior, sin distinción de términos, lo cual entonces nos va a ayudar a constituir la verdadera forma de la autorrealización, que es la yoga. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al doctor Salomón Chamoch por esta increíble exposición, disertación. Vamos a hacer un pequeño resumen y y entonces nos vamos a quedar con que los símbolos estuvieron siempre de moda y fueron ciertamente uno de las primeras expresiones humanas, como ya nos explicó el doctor Salomón Chamoch, y también que es importante recordar que dentro de estos símbolos existen 3 elementos muy importantes. Ya lo decía, el símbolo comporta una esencia, una forma aparente y aquello que une esta a aquello, ¿no? Por esto es muy importante que todos nosotros pues busquemos también en un sentido más trascendental de la realización de nosotros mismos, el autoconocimiento y la trascendencia. También hemos aprendido sobre más o menos qué significan los símbolos del desierto, ¿no? Qué significa el símbolo del pan, que es la libertad. Y también hemos aprendido parte de lo que es la leche y la miel, entre otros símbolos que el doctor Salomón nos ha explicado. Ahora voy a pasar a leer algunas preguntas que ustedes hayan formulado en las redes sociales durante la intervención del expositor. Para ello también quiero hacer un saludo especial al colectivo de educación comunitaria Región Junín, Perú. Y la primera pregunta es de Luis Iván Salas Rodríguez y nos dice, muy interesante, saludos, ¿qué aportes de la neurociencia se pueden tomar para este tema? Muchos en el área de las neurociencias. Creo que es importantísimo la contribución que da la simbología, ya que precisamente algo que permite es darle sentido. Cuando el símbolo es tan incluyente en su naturaleza, logra esta síntesis, esto tiene que ver con todas las cuestiones que se dan en la comprensión humana, en el pensamiento, en cuanto a, por ejemplo, la conexión neuronal o las mismas referencias que tienen que ver con estos mecanismos para mejorar el aprendizaje, para mejorar técnicas de comprensión, desde comprensión de textos o de herramientas de investigación, herramientas cognitivas, que definitivamente mejoran
con el conocimiento de la simbología, con la práctica de la simbología. Cuando vamos más allá de lo aparente, cuando logramos ir a esta esencia, pero la mantenemos unida a esta forma aparente, ¿no? Entonces, creo que en ese campo hay mucho que la simbología puede aportar en cuanto a la construcción de un pensamiento sintético, un pensamiento que incluya, que trate de acercar diferentes posiciones, justamente a través del manejo del simbolismo. Entonces, eso es lo que podríamos decir para esta interesante pregunta, a la cual agradecemos. Micro. Bueno, gracias. Ahora tenemos otra pregunta que es de Cristolvina Rojas Cruz y nos dice: ¿por qué es importante comprender los principios iniciáticos y de qué manera nos ayuda la simbología? Bueno, realmente los principios iniciáticos a lo largo de la historia permanecen por lo general en el campo esotérico. Y esto no es porque ellos sean esotéricos como tal, sino porque para lograr llegar a estos principios iniciáticos se requiere, como mencionamos, de un gran esfuerzo, de toda una transformación, de una vida entregada, de un autoconocimiento y de una vida entregada a la humanidad, al mundo. Entonces, no cualquier ser humano logra estas características. Son pocos los que piden que se abran estas puertas. Y una de las maneras en las que se van abriendo es a través de la simbología, de ir comprendiendo los símbolos, ir llevando, o sea, por ejemplo, cuando estudiamos a fondo un símbolo como la cruz y lo quitamos de todas sus cuestiones religiosas que pueda tener, lo llevamos más allá de dónde viene, qué pueblos la han utilizado, cómo se utiliza hoy, cuál es la esencia que tiene, qué representa, los elementos que la conforman. Entonces esto nos va dando grandes realizaciones que son propias de la iniciación. Entonces, estos principios iniciáticos que normalmente permanecen en lo esotérico, en el campo iniciático se manejan pues de manera, digamos, cotidiana, ¿no? O sea, empiezan a tener un uso más común. Y por eso la invitación de nuestra organización es a sumarse a esta institución, a nuestra institución, que es una institución de carácter iniciático, en donde tenemos maestros, tenemos guías, en donde basamos nuestro trabajo en un ideal superior de reeducación de la humanidad. Y bueno, pues en ese sentido los invitamos a descubrir las puertas que puede abrir la simbología para entrar en el camino. Agradecemos también esta intervención de Cristolvina, a quien también le mandamos un caluroso saludo. Muchas gracias. Y ahora sí tenemos la última pregunta de Wilder Ubiyus, quien nos dice: ¿la comprensión del significado del símbolo es variable según el tiempo y el espacio? Interesantísima pregunta, y definitivamente sí. Dijimos que los símbolos tienen una esencia, esa esencia trasciende todos los tiempos, pero no es lo mismo comprender a la cruz, por ejemplo, si hablamos del mismo símbolo de la cruz, no es lo mismo comprenderla y verla en una edad como la de Piscis, que estaba llena de fe y de creencias y de dolor, a ver esa misma cruz en esta edad de Acuario, en donde a través de la investigación, entonces la cruz puede tener otra relevancia. Yo quiero aquí compartirles muy brevemente mi experiencia, que yo provengo de una casa de religión judía y por ejemplo, la cruz en la religión judía a lo largo de la era de Piscis estaba prohibida. O sea, mientras que en la era de Aries sí había una relación entre, de hecho Moisés en la Biblia hace muchas referencias a la cruz. Sin embargo, durante la era de Piscis, por lo que pasó en la era de Piscis,
los judíos negaron la cruz y estaba inclusive algunos maestros que yo tuve en la escuela no dibujaban ni siquiera en el pizarrón, maestros de matemáticas judíos ni siquiera se atrevían a poner el signo de más en el pizarrón porque era una cruz y la cruz estaba tan prohibida que a ese extremo de dogmatismo llegaban. Lo comento esto porque entonces la cruz vista en Piscis, pues a lo mejor representaba o nos hacía ver simplemente una religión o un aspecto religioso, mientras que ahora en Acuarios, a través de la cruz, podemos descubrir los 4 elementos, podemos descubrir las 4 estaciones, podemos descubrir muchísimas cosas más a través de la investigación. Entonces, aunque los símbolos tienen una esencia y esa permanece durante todos los tiempos, cada era toman una vestimenta distinta, se revisten y toman una forma que hay que interpretarla de acuerdo con el tiempo que nos toca vivir. Y por eso la simbología hoy en día, con respecto a la era de Acuario, está bastante sistematizada y metodizada, tanto por el doctor Serge Renaud de la Ferrière como por su discípulo predilecto, el doctor David Juan Ferriz Olivares, dentro de esta institución de lo que es la iniciación mayor en esta era de Acuario, en la que se explican todos estos símbolos de acuerdo con estos tiempos que estamos viviendo, tan importantes para la humanidad. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá de Erika Rejón. Nos dice, ¿la simbología se podrá comprender mejor conociendo la historia de las civilizaciones antiguas para entender y transformar nuestro presente y futuro? Ejemplo, las supersticiones. Ejemplo que, perdón, no escuché lo del ejemplo. Las supersticiones. Sí, claro, también aquí es muy importante, ¿no? Porque en el campo de las supersticiones, pues están llenas de este simbolismo, pero a veces en las supersticiones lo que sucede es que pasa el tiempo y entonces nos quedamos únicamente con la forma y se pierde la esencia y entonces inclusive muchas de estas supersticiones pasan al campo de lo dogmático. Entonces sí es importante a través de la historia ir trascendiendo estas supersticiones que se dan. Por ejemplo, esto que tiene que ver con pasar la sal de mano en mano, o cuando vemos un gato negro, o pasar debajo de una escalera, o tantas que hay, y que algunas están ligadas con una cultura o con otra, pero que a fin de cuentas se mantiene la creencia popular de que puedan ser ya sea de buena suerte o de mala suerte. Y cuando nos quedamos en esa parte es como muy burda, muy simplista, y entonces nos dejamos dominar por estos elementos, ¿no? Por ejemplo, el cargar un amuleto y cuando alguien no lo carga, entonces siente que ya no está protegido. Entonces estamos dejando nuestro ser a expensas de esa forma aparente, de esa forma que realmente representa la parte más limitada del símbolo. Entonces las supersticiones se quedan en el ámbito del signo y por eso es muy importante la simbología, porque si nosotros nos ponemos a estudiar la sal, por ejemplo, o lo que representa ese gato negro a profundidad, el símbolo que representa, vamos a ver que no es ni de mala suerte ni de buena suerte, que simplemente son símbolos que después las diferentes culturas los dejaron ahí anquilosados como señales de buena o mala suerte, pero realmente no debemos dejarnos llevar por eso. La iniciación está por encima, gracias a la simbología, justamente de todas estas influencias. Muy bien, y ahora sí, esta ya es la última pregunta y también comentamos a todos los que nos están haciendo preguntas que en todo caso, si es que no llegaran a ser respondidas, pues por interno también se les dará respuesta a sus comentarios. Entonces voy a leer la final, que es de Ángel Segarra Macedo, y él nos dice, en esta nueva era debemos pasar de un simbolismo patriótico, la bandera por el cual luchamos, a un simbolismo de identificación del macrocosmos con el microcosmos,
dedicando nuestra vida a este trabajo espiritual? Todo eso es una pregunta. Está muy interesante. Gracias, Ángel Segarra. También muchos saludos. Es muy interesante. Esta pregunta tiene que ver también con las eras y con la comprensión de los símbolos en el devenir del tiempo, porque justamente, por ejemplo, la era de Piscis, esta era de los peces, está marcada por una separatividad. Y de hecho eso es lo que vimos, ¿no? A pesar de que uno de los lemas era el amaros los unos a los otros, se dio esta separatividad, las religiones se separaron, etcétera. Entonces también al final de la era de Piscis surgió este movimiento nacionalista en donde los símbolos eran la bandera, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, que acabamos de celebrar nuestra independencia, uno de los símbolos de la independencia son los niños héroes tirándose desde el castillo de Chapultepec para rescatar la bandera, ¿no? Y claro, esto sí es un simbolismo muy profundo, pero es un simbolismo que marca esta separatividad de cada nación, y entonces todavía se dieron estas luchas independentistas y de cada país y cada bandera y cada región, y aquí es esto y aquí es aquello. En cambio, en la era de Acuario, justamente como nos lo dice Ángel, es una era más universal, de fraternidad, de unión. Entonces, precisamente los símbolos nos ayudan a esta unión. Hoy en día la bandera, por ejemplo, en la misma bandera de México, ya no la tomamos tanto como para decir somos mexicanos y somos los mejores o somos esta nación, sino ahora la estudiamos para ver todo lo que hay detrás de la bandera de México, de su escudo, de sus colores, de su forma, para llevarla a la humanidad, para transmitir algo a la humanidad, un mensaje que le pueda servir a otros países como ejemplo. Entonces es una era universal en la que podemos aprender de todos, y en vez de esta separatividad se da una cooperatividad. Y justamente el simbolismo ayuda a que se dé este pensamiento cooperativo, pensamiento de síntesis, de unión. Entonces sí, es muy interesante la pregunta, y claro, siempre, especialmente en la era de Acuario, el hecho de que como es arriba, es abajo, y que entonces a través del simbolismo podemos comprender a través de lo que vemos acá cómo es allá arriba. Bueno, entonces agradecemos nuevamente al doctor Salomón Chamoch, quien nos ha disertado en la conferencia la simbología como base de la comprensión de los principios iniciáticos. Agradecemos a todos también por su presencia en esta noche, y les invitamos el siguiente sábado 3 de octubre al siguiente tema de exposición, que es el origen de la civilización faraónica. Va a estar el doctor Yasser El-Laiti de Egipto, no sé si lo pronuncié bien, pero es de Egipto. Y bueno, para mayor información estaremos publicando en nuestra cuenta de Facebook. Asimismo, les invitamos que nos sigan visitando en nuestras redes sociales, y les recordamos que hay una breve encuesta que aparece en la descripción, que la pueden llenar para que nosotros podamos ir viendo cómo estamos creciendo y en qué tenemos que mejorar. Y bueno, nuevamente agradecemos a todos, los esperamos a la misma hora y a través de este mismo medio. Muchas gracias y buenas noches.